Muchas gracias por acompañarnos. Sean todos bienvenidos y sobre todo gracias también por su tiempo, por estar un día más, por estar en una nueva ocasión, en una nueva edición de Psiquiatría Today. Ya saben, este podcast de divulgación médico-sanitaria dirigido a psiquiatras, realizado por Nenis Walk y patrocinado por Adamet Laboratorios. Yo desde Adamet quiero indicarles, agradecer al colectivo de la psiquiatría el viaje conjunto que representa su historia de más de 10 años ya en el mercado español, un viaje de evolución, un viaje de vocación por ofrecer un servicio de calidad a la especialidad y a los pacientes que sufren cualquier enfermedad relacionada con la salud mental. Adamet se compromete a continuar en esta línea los próximos años, que les ha llevado a ser una de las empresas mejor valoradas y consolidadas dentro de la psiquiatría. Recordarles que todos los programas de Psiquiatría Today se pueden escuchar en la web Adamet Televisión, Adamet TV, profesionales, concretamente en el enlace profesionales.adamettv.com. Dicho esto, nos ponemos en marcha en este cuarto podcast de Psiquiatría Today y nos ponemos en marcha para hablar hoy de los centros asistenciales. Y para ello nos vamos a ir hasta Málaga, porque nos queremos preguntar cómo es el funcionamiento de la unidad de la Comunidad Terapéutica de Salud Mental de Málaga, en la que trabajan los dos primeros invitados de este podcast de hoy. Me estoy refiriendo al doctor Miguel Ángel Aza Duaso, que es psiquiatra de este Hospital Regional Universitario de Málaga. Doctor Aza, bienvenido y gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias a vosotros. Bienvenido, doctor Aza. Y el doctor Pedro Ledesma, que también es psiquiatra y también del Hospital Regional Universitario de Málaga. Don Pedro, doctor Ledesma, bienvenido y gracias por estar con nosotros también. Hola, ¿qué tal? Te agradezco la invitación. A ustedes por aceptarla. Decía que queremos saber cómo es el funcionamiento de la unidad de la Comunidad Terapéutica de Salud Mental de Málaga, en la que trabajan. Entiendo que es un dispositivo asistencial de salud mental dirigido al tratamiento intensivo de qué tipo de pacientes, doctor Aza. ¿Quiénes son las personas que acuden a su Hospital Regional Universitario de Málaga, a esa unidad, esa Comunidad Terapéutica de Salud Mental? Bien, vamos a hablar de los pacientes que llegan a nuestra comunidad terapéutica. La comunidad terapéutica es un dispositivo asistencial de último nivel, de tercer nivel, donde llegan los pacientes que podríamos decir más graves, los trastornos mentales más graves. Normalmente son pacientes que tienen muchas dificultades para el seguimiento ambulatorio, y es por lo que nosotros vamos a tener dos modalidades de atención, que van a ser, por un lado, una atención de programa de día, similar a un hospital de día, pero no sería un hospital de día, y una atención de hospitalización completa. Es decir, que vamos a atender a pacientes muy graves en dos modalidades. Una modalidad ambulatoria, pero de estancia diurna, y una modalidad de hospitalización completa, que implica la residencia de los pacientes dentro de nuestra comunidad. Los pacientes que llegan son pacientes de trastorno con diagnosticado de trastorno mental grave, es decir, de trastornos muy graves del orden de la esquizofrenia, trastorno bipolar, depresiones graves, trastornos de personalidad graves, trastornos obsesivo-compulsivo, es decir, todo sintomatología grave. Pero ¿les llegan a ustedes derivados por otros colegas suyos, derivados porque han realizado otras terapias, otras terapéuticas que no han funcionado correctamente, o ya desde un principio hay un diagnóstico que hace doctor Ledesma que sean ya personas que vayan directamente a su comunidad? Bien. Bueno, pues generalmente pues las consultas nuestras generalmente se atienden en consultas externas al global de los pacientes, y en aquellos casos en los que la gravedad de la clínica o que hay repetidas hospitalizaciones o que no se consigue una funcionalidad adecuada, una estabilidad mantenida, pues entonces son casos que se proponen para una reunión quincenal que tenemos en el servicio, y ahí pues se discuten pues qué se ha hecho hasta el momento con el caso, qué se plantea, y ahí es donde se nos derivan por profesionales, por compañeras y compañeros de las consultas externas, de las unidades de salud mental comunitaria, y ahí es donde se nos hace la propuesta.
Entonces, de ahí, pues a veces el paciente está hospitalizado en una unidad de corta estancia, porque a lo mejor está en una crisis, o a lo mejor está en su domicilio, pues, pero hay una inestabilidad que obliga a actuar, ¿no? Y entonces ahí es donde, una vez que nos proponen el caso, pues el equipo hace una evaluación. Tenemos que decir que somos un dispositivo que estamos compuestos por un equipo interdisciplinar, o sea, hay pues desde auxiliares, celadores, enfermeras, tenemos una maestra porque tenemos un aula terapéutica, tenemos terapeutas ocupacionales, monitores, psiquiatras, psicólogos, trabajador social, o sea, es un equipo amplio, y entonces desde cada nivel se hace una evaluación de la persona y a partir de ahí pues se plantea un poco cuáles son las dificultades que hay en ese momento y se establece pues un plan individual para esa persona de recuperación. Sí, porque hay personas de todas las edades, ¿no? He visto que hay personas infantojuveniles, adolescentes y también personas adultas, ¿no? Están cada uno separados por patologías, por edades. ¿Cómo distribuyen a los pacientes en el hospital, doctora Azá? Nosotros estamos hablando de un dispositivo que es de atención a pacientes adultos. La comunidad terapéutica es de atención a pacientes adultos. Los pacientes adolescentes e infantiles se atienden en un dispositivo que es la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil, sí. O también en los equipos de las unidades de salud mental que están pegadas a atención primaria. Entonces, dependiendo de la gravedad, los pacientes infantiles se mueven en ese ámbito. Los otros son todo pacientes mayores de 18 años y sí que tenemos perfiles diferenciados en el sentido de que hay algunos perfiles de pacientes más mayores, pero tenemos otros pacientes que son muy jóvenes, que ahora además cada vez estamos teniendo más perfiles de pacientes jóvenes de veintitantos a 40 años, y que son pacientes que tienen además muchas veces complicaciones con otro tipo de dificultades como puede ser el consumo de tóxicos, ¿no? Ese perfil le estamos atendiendo también nosotros, pero nosotros atendemos perfil adulto. Ahora hablaremos en la próxima charla justamente de gente joven, pero tristemente cada vez más el adolescente o la gente de 18 o menores de 30 años son cada vez más consumidores de problemas mentales, ¿no, doctor Ledesma? Bueno, eso es algo que incluso en la organización de los servicios de salud mental y las tendencias son a que cada vez la intervención sea más precoz, para evitar que la persona pues alcance o se cronifique o se pierdan roles, porque uno de los grandes problemas que tienen las personas que tienen trastornos mentales es que muchas veces, pues una vez que debuta la clínica, a lo mejor pues, la persona estaba estudiando en ese momento, estaba iniciando educación universitaria o tenía sus primeros noviazgos y ahí pues se fractura el proyecto de vida y una vez que la persona sale de la crisis pues se va desconectando de sus redes, de amigos, de familia, de trabajo y entonces va perdiendo pues roles y es una de las cosas que se trata de revertir, ¿no? Y cada vez se propicia con la intervención precoz, ¿no? Cada vez evitar que la persona pues se desconecte y que siempre pueda pues trabajarse la inclusión otra vez en el medio comunitario, ¿no? Volvemos a la unidad de la Comunidad Terapéutica de Salud Mental de Málaga, en la que trabaja el doctor Ledesma, el doctor Azá, entre otros. ¿Qué diferencias hay? Es decir, cuando se valora ir hacia su unidad, es porque ustedes pueden ofrecer algo más, pueden ayudar de mejor manera a esas personas. ¿Qué es lo que pueden ofrecer de más? De hecho, ¿qué es lo que ofrecen de más, doctor Azá? Nosotros lo que podemos ofrecer de más fundamentalmente es una visión más contextualizada del trastorno, atendiendo a todas las perspectivas, tanto individualizada como familiar, como ocupacional, de los usuarios, de las personas que llegan a nuestra comunidad. Entre otras cosas porque somos, lo que ha dicho Pedro antes, un equipo y además creo que tenemos siempre la intención de trabajar como un equipo multidisciplinar, en el que todos y cada uno de los que lo componemos tenemos que aportar nuestra perspectiva de cara a facilitar al paciente un plan individual de recuperación, para poder volver, sobre todo el objetivo fundamental, para incluirse en la sociedad. Nosotros somos un dispositivo para ayudar a los pacientes a
incluirse posteriormente en la sociedad. Para ello entiendo, doctores, y voy a hacer la pregunta a los dos, ya que trabajan conjuntamente y saben perfectamente, conteste el que quiera y pueden ustedes interpelarse. Hacen actividades grupales, hacen actividades ocupacionales. He visto que hacen tai chi, por ejemplo, hacen cocina, hacen jardinería. Eso ayuda mucho a estas personas también, el relacionarse unos con otros, el tener contacto con estas actividades, a mejorar también, a ser una ayuda más lógicamente, a la farmacopea que ustedes a cada paciente le deben de indicar. Contesta, pero... Bueno, realmente no hacemos magia, o sea, No, ya lo que imagino. sí es verdad que son actividades que el tratamiento es intensivo. Cuando decimos intensivo quiere decir que la persona pasa un tiempo grande en el hospital, a veces el día completo, y desde que se levanta hasta que se acuesta, pues hay profesionales que le están asistiendo pues desde que se levantan, pues en organizar en el autocuidado básico, en la ropa, pues en separar la ropa sucia de la limpia, o en vestirse adecuadamente, sí, o en hacer la colada. Después pues hay una supervisión del tratamiento, hay un acompañamiento pues en el comedor, en las actividades, en las salidas, y se trata de empezar por lo más básico, que es que una persona pueda empezar a regularizar su funcionamiento diario y básico, ¿no? Desde ahí, pues se trata de que la persona, pues más allá de los síntomas que hay que atender, y los atendemos, pero que pueda recuperar pues su funcionalidad, y que pueda construir un proyecto de vida progresivamente, pues dotado de sentido propio, ¿no? Más allá de la clínica o claro, las dificultades que pueda presentar. Muchas de esas actividades que has comentado a puntillo no las hacemos nosotros dentro de la unidad, sino que lo que favorecemos o estimulamos es que la persona pueda acceder a otros sitios. Por ejemplo, jardinería no lo hacemos nosotros en la unidad, sino que son talleres donde trabajamos en coordinación y ponemos a las personas en contacto, ¿no?, con otras redes fuera. Bueno, que eso también ayuda, evidentemente, el verse en otras áreas, en otros ambientes. Doctor Aza, porque el objetivo es volverlos a su casa, el objetivo es volverlos a la mayor normalidad posible, ¿no? Nosotros, nuestro objetivo es siempre el devolver a los pacientes a que se puedan incluir en la sociedad, claro, a nivel que su proyecto vital lo pueda permitir. Sí, es decir, desarrollarlo al máximo posible aquello que ellos quieren conseguir y llevarlo a lo que nosotros llamamos a veces intervenciones reales, es decir, que es, por ejemplo, las que se hacen en un contexto normalizado de tipo educativo o en un contexto normalizado de tipo prelaboral o laboral, que son algunas de las intervenciones que nos faltan, pero que son muy necesarias para las personas que pasan por nuestra comunidad. Hay que decir que también en esta comunidad se puede acceder como pues un programa de día, es decir, estás trabajando ahí unas horas, estás unas horas con los profesionales y después vuelves a tu casa. ¿Puede ser eso, no, doctor Ledesma? Sí, dependiendo de las dificultades de cada caso, a veces la propuesta que nos hacen es pues, que la persona venga de su casa, de donde esté viviendo, y pase un tiempo de la jornada en la unidad, sí, y ahí se hagan las actividades y luego se va a su casa. Y hay personas que inicialmente pues a lo mejor se necesita una hospitalización en el sentido desde un entorno pues más sensible a sus dificultades, a que pueda empezar a organizarse. Y a veces son consecutivas, a veces la persona pues pasa un tiempo en el hospital a régimen completo, sí, y una vez que va mejorando y que se propicia la estabilidad clínica y que los síntomas aminoran, pues entonces progresivamente la persona va saliendo. En ese tiempo pues se atiende también a la familia, porque muchas veces pues la familia partimos de que a lo mejor pues la crisis ha agotado los recursos familiares, o que las relaciones o los roles o las dinámicas pues no propician la estabilidad o la mejoría, y entonces en el tiempo la persona está en el hospital, que es de puertas abiertas. Las personas desde el principio salen, entran diariamente, van por las tardes, dan sus paseos o van a casa, y mientras tanto la persona se va recuperando, se va trabajando con la familia, que también se vaya modificando el medio familiar para que cuando la persona se reincorpore a su medio, porque las personas deben vivir en sus casas y no en hospitales, y somos conscientes de que cuando hospitalizamos a una persona la estamos retirando de la vida real, ¿no?, que es donde las personas se recuperan, para que cuando la persona pueda ir progresivamente incorporándose a su casa, pues hayan mejorado la dinámica y la familia pues pueda poner en funcionamiento otra vez
través de sus recursos y sus capacidades. Como es obvio, desde que empezamos estos podcasts, hablamos podcast sí y podcast también de la pandemia. No puede ser de otra manera, sobre todo relacionado con la salud mental. ¿Ha supuesto, Miguel Ángel, doctor Aza, ha supuesto un parón en algún caso de algunos pacientes? ¿Cómo ha obstaculizado la COVID a personas que ya estaban en la comunidad, que llevaban un buen ritmo y que a lo mejor no sé si han detenido esa progresión, incluso han retrocedido, o también que ha impedido que otras personas pudieran acercarse a su centro cuando estarían perfectamente indicado que lo hicieran? ¿Cómo ha sido todo este tema? ¿Cómo lo han vivido ustedes? Sí, ha habido un estancamiento, porque se ha estancado todo, se ha parado todo Sí. alrededor nuestro y Sí. entonces, evidentemente, como Pedro bien ha dicho, nosotros trabajamos en un dispositivo, pero nuestras vistas están siempre en que los pacientes tienen que estar en sus casas. Entonces, ha habido un cierto parón, un estancamiento en lo que han Ya. sido todas las labores de ese tipo, que curiosamente los usuarios, las personas que han estado allí en la comunidad lo han hecho de maravilla, en el sentido que lo han llevado de una manera muy íntegra y funcionando perfectamente, con las dificultades que hemos tenido en el sentido de que todo el mundo alrededor se nos ha parado, se nos ha quedado parado. Nosotros queríamos ir hacia adelante, pero tampoco podíamos movernos. Ha habido confinamiento, los pacientes que han estado en hospitalización completa han estado confinados. Y los pacientes que han estado en programa de día hemos tenido que trabajar con ellos con el teléfono. Es decir, tuvieron que cerrar puertas, digámoslo así, y tuvieron que asistir al tema telemático, por ejemplo, ¿no? Así fue. Y Sí. muchas veces hubo que decirle a la persona, bueno, pues te llamamos por teléfono, Sí. o bueno, ¿cómo estás? O supervisiones semanales, llamadas telefónicas. Era indispensable atender, pues bueno, con todas las medidas higiénicas y las recomendaciones que hacían, pero sí que nos ha limitado mucho, pues tanto las personas que precisaban venir al hospital como las personas que a lo mejor ya hubiesen estado en una situación como para incorporarse al medio familiar y tuvieron que tener paciencia y esperaron. En ese sentido, como dice Miguel Ángel, pues ha sido admirable la paciencia que algunas personas han tenido, que además hicieron un acto de fe, porque le dijimos, oye, que no se puede salir a la calle, que hay una pandemia, y cuando ya empezaron a salir a la calle decían, anda, que es verdad, que no hay gente, que está todos los comercios cerrados, ¿no? Sí. Pero sí, ha sido curioso como con la entereza que lo han llevado. Bueno, esperemos que ya estemos en la rampa de salida de la nueva normalidad. Yo quiero poner en valor, aparte del sistema sanitario público que tenemos, quiero decir que la unidad de ustedes realizó una apuesta desde el inicio por la investigación, por un lado, y por la docencia y la formación de los diversos colectivos de pregrado. Me cuentan que hay psicólogos, hay médicos, hay enfermeros, hay terapias ocupacionales, hay auxiliares de enfermería y posgrados de MIR, PIR y EIR, es decir, todos implicados en la salud mental. Miguel Ángel, doctor Aza, vamos, completo, ¿no? Eso lo compartimos con toda la unidad de gestión clínica de salud mental en la que trabajamos, del Hospital Regional de Málaga, y evidentemente somos una pieza más en todo el engranaje que supone los servicios de salud mental de nuestro Hospital Regional de Málaga, de nuestra unidad de gestión clínica. Somos una pieza más y participamos en todo como ellos también participan en lo nuestro, ¿no? ¿Dependen ustedes de la Junta de Andalucía? ¿Pedro? Sí, es parte del sistema sanitario público andaluz. Público y... Sí. ¿Y tenemos otras comunidades como la de ustedes en otras autonomías, en otras comunidades? Sí, en todos los hospitales y en todas las áreas de salud hay comunidades terapéuticas en todas las provincias. Hay una o dos, dependiendo de la población. Por ejemplo, en Málaga hay 3, uno en nuestra área y otro en el área del Virgen de la Victoria. En Sevilla hay también 2 o 3. Bueno, en Granada también hay un par de ellas. Bueno, quiero decir que sí, forma parte del SAS y del Servicio Sanitario Público andaluz. ¿Y la atención primaria qué papel juega en todo esto, doctor Redés? Me imagino que muy importante, ¿no? Claro, porque para muchas personas, pues su profesional de referencia más cercano es su médico de familia, ¿no? Entonces, es verdad que nosotros no tenemos un contacto tan directo con el nivel primario como
compañeros nuestros que trabajan en centros de salud mental, sí, donde ellos hacen una labor de interconsultoría y acuden pues una vez en semana en general a cada centro, se coordinan con los médicos de familia, con enfermería de los centros de salud y nosotros tenemos un eslabón intermedio que es el que hacemos con el nivel de asistencial de consulta externa. Independientemente, a veces pues hay problemas, pacientes que tienen problemas somáticos y a veces sí que tienen que contactar con su médico de familia, sus profesionales de referencia. Digo esto porque el médico de atención primaria, el médico de familia, el médico de cabecera, es el primero, que es el que recibe y es el que... Y yo ya sé que mis amigos de Senfic, de Semergen, me dirán qué complicado es con el tiempo que tenemos, ¿no? Pero los primeros en intentar descubrir que puede haber ahí una problemática de salud mental, dirigirlo en ese caso al psiquiatra de área y que después, bueno, pues podamos llegar cuanto antes mejor. Esto como siempre, doctor Aza. Cuanto antes veamos el problema, mejor podremos atacarlo. Sí, ellos tienen una labor muy importante en todo lo que es el tema de detección, porque como ha dicho Pedro antes muy bien, a veces lo que está ocurriendo es que antes tardábamos más en detectar los casos y cada vez estamos, con el apoyo de atención primaria, por supuesto, intentando detectar los casos lo antes posible para iniciar el tratamiento lo antes posible también y de la mejor manera. Porque antes me decía, doctor Ledesma, que hacen ustedes, se reúnen para la aceptación o no de las posibles personas que vayan a formar parte de esa comunidad. ¿Son ustedes muy rigurosos? ¿Qué requisitos deben de cumplir? Bueno, básicamente el perfil de usuarios son personas que tienen trastornos mentales graves, o sea, del espectro psicótico, quiere decir que tienen angustias y dificultades muy profundas, y donde muchas veces pues el manejo estándar ambulatorio pues dificulta mucho lo que es la asistencia y la estabilidad, ¿no? Es difícil conducir o ayudar a la persona a que pueda recuperarse desde el medio comunitario, ¿no? Con una consulta externa o visitas a domicilio. Entonces, cuando hace falta un apoyo más intensivo en las dificultades diarias de la persona es cuando nos proponen a la persona y entonces entramos nosotros en activo en el caso. ¿Cómo es la llegada a la comunidad, Miguel Ángel? Que esto es importante. Llega esa persona que a veces viene sin amigos, viene con un área social muy complicada, sin área laboral, muchos de ellos con un área familiar a veces también compleja. ¿Cómo es la llegada a la comunidad? ¿Qué es lo primero que hay que ofrecerle a una persona con esa patología grave, como decía Pedro, como decía el doctor Ledesma, para que de entrada se encuentre como bien acogido, ¿no? Y diciendo, bueno, pues aquí me voy a poner bien? Nosotros tenemos que ofrecerles siempre nuestra disponibilidad, nuestro apoyo, el que tenemos que ser personas en las que ellos puedan confiar, y en procurar desde el primer momento, desde cuando sea posible, el establecer una relación de colaboración con ellos, en el sentido de que ellos son los que, bueno, tienen problemas o están teniendo problemas. A veces también su entorno, y entonces también tenemos que trabajar con el entorno. A veces no siempre hay que trabajar con el entorno, porque, bueno, el contexto es muy importante a la hora de que ellos puedan salir hacia adelante. Pero sobre todo, lo primero que tenemos que intentar es establecer una relación de colaboración y para que en algún momento puedan también tener una confianza en que nosotros lo que queremos es que ellos puedan sacar su proyecto de vida, el que ellos puedan elaborar, no el nuestro, sino el de ellos, no el de su familia, sino el de ellos, llevarlo hacia adelante. Pues doctor Aza, doctor Ledesma, les agradezco muchísimo el que nos hayan acompañado. Nos quedan cosas por contar, cosas por decir, pero para eso tendremos, espero, más oportunidades. Muchísimas gracias a ambos, cuídense mucho y que tengan un feliz verano. Vosotros, cuidaros. Verano. Hasta pronto. Seguimos aquí en este podcast de Psiquiatría Today. Ahora vamos a entrar una edición más en la entrevista. Bueno, ya lo avanzaba, le decía al doctor Azas, al doctor Ledesma, que íbamos a hablar de la gente joven, de la psiquiatría infanto-juvenil. Y es que tanto la Asociación Española de Pediatría como la Sociedad de Psiquiatría Infantil han hecho públicos unos datos hace unas semanas sobre el aumento de las urgencias de salud mental en niños
y en adolescentes como consecuencia de toda la crisis sanitaria, toda la crisis social que ha provocado, qué duda cabe, la pandemia. Por ejemplo, se han duplicado los casos de urgencias psiquiátricas infantiles, los trastornos de conducta alimentaria que cada vez son más graves, los casos de ansiedad, el suicidio, intentos y suicidios, lamentablemente, llevados a término en adolescentes. Bueno, para ello hemos tenido la gran suerte de poder reunir a dos grandes expertas, tanto en el área de la ansiedad, en el área de la depresión, como en el área de los trastornos en la alimentación, para charlar un rato con ellas y darles la bienvenida antes que nada a la doctora Laura Varas Pastor. La doctora Varas es psiquiatra del Centro Millennium de Sevilla. Laura, doctora Varas, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora. Y también damos la bienvenida a la doctora Iria Méndez, que es psiquiatra del Hospital Clínic de Barcelona. Doctora Méndez, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Bueno, está claro que, doctora Méndez, si hablamos de ansiedad, si hablamos de trastornos obsesivo-compulsivos, si hablamos de que a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes les ha afectado la pandemia, no estamos hablando de nada que no conozcamos. Pero ¿cómo lo han vivido ustedes en un hospital, por ejemplo, de tercer nivel, como es el Hospital Clínic de Barcelona? Bueno, nosotros sí que claramente estamos ante una pandemia en salud mental. Realmente el incremento en las urgencias de psiquiatría pediátrica es muy elevado. Sí. De hecho, nuestra unidad se está planteando que tenemos que ampliar el servicio de urgencias y acabamos de abrir un servicio complementario de hospitalización a domicilio, porque tenemos una lista de espera en estos momentos muy elevada de personas que necesitan ingreso. Entonces, lo que sí que me gustaría resaltar es que nosotros no es una tendencia solo de este año, post-pandemia, sino que es una tendencia al alza que venimos observando en los últimos 10 años y tendremos en este sentido que pensar no solo en los factores desencadenantes o precipitantes de este año de confinamiento, sino qué está ocurriendo a nivel de sociedad para que haya un progresivo aumento de las demandas de psiquiatría y de intervención, tanto desde urgencias como a nivel ambulatorio o hospitalario. Claro, pandemia aparte. Año tras año, doctora Méndez, han ido viendo aumentos de gente joven, de adolescentes necesitadas por trastornos de angustia, de ansiedad, de depresión, de intentos de suicidio. ¿Han necesitado sus servicios? Sí. Nosotros, indudablemente hay una parte que es consecuencia o paralelo al desarrollo de servicios, ¿no? En el momento que se crea la especialización, y nosotros hemos sido pues de los pioneros en España y es uno de los servicios más grandes que hay de psiquiatría infantil, pues es normal que aumente la demanda porque ofrecemos un servicio. Pero es cierto que ya llevamos años estables aquí, muy instaurados en la comunidad, habiendo trabajado mucho la red de colaboración con pediatría, con medicina de familia y con los colegios, y estamos viendo un incremento claramente de los trastornos alimentarios, lo primero, con mucha diferencia, los trastornos depresivos y los trastornos de conducta. Son las tres patologías que más han incrementado su demanda, tanto en la hospitalización de agudos como en las consultas externas. Con la pandemia se ha disparado todos estos tres procesos, el que más, trastornos alimentarios, pero los tres procesos, tanto trastornos de conducta como trastornos depresivos como alimentarios. Ahí entiendo que los padres, la familia, el colegio tendrían que ser los primeros que dieran la voz de alarma, aunque no siempre va a ser fácil que el adolescente acepte el decir que tiene un problema. Pero el problema está ahí. El problema es que el suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes entre 15 y 29 años después de los accidentes. Y esto va en aumento. Hay algo que no estamos haciendo bien, doctora. Hay una cosa que sí que tenemos que ser muy claros, sí que el suicidio es la segunda causa de muerte no natural. Y eso está ocurriendo en todo el mundo occidental. En Estados Unidos está clara la tendencia, insisto, es una tendencia que ya venía pre-COVID. Sí que nosotros este año de COVID no podemos constatar un aumento de los suicidios consumados. Lo que sí que podemos decir que ha aumentado lo que llamamos el CRS, que es el Código de Riesgo Suicida, que es un código que activamos cuando llegan urgencias y nos comunican ideas de muerte persistentes, ideas suicidas o autolesiones. Esto está dando una cierta sensación de alarma, está generando un sesgo. Cuando activamos un CRS, que eso podemos decir que sí que hemos activado muchísimos más CRS
que en los años previos. No siempre es por una conducta suicida. A veces se activa un CRS porque hay unas autolesiones, o a veces se activa un CRS porque hay unas ideas de muerte. Las ideas de muerte en el proceso del neurodesarrollo, del crecimiento, es normal que aparezcan. Y en estos momentos lo estamos viendo que sí que entre la gente joven sin patología psiquiátrica, la palabra muerte, amenazas suicidas, te voy a matar, me voy a matar, mataré a alguien, está muy presente entre ellos. Pero esto no es exactamente el mismo fenómeno de la conducta suicida que conocemos de los adultos. Y aquí quiero hacer un hincapié. Estamos viendo mucha comunicación de ideas de muerte, mucha verbalización de ideas suicidas, pero no estamos viendo un aumento de las tentativas completas, ni estamos viendo suicidios consumados por el momento. Es decir, estamos viendo una juventud con un futuro muy negro, con un futuro a veces difícil de consumar, y ante eso se cierran y hablan de no seguir adelante, y verbalizan. Imagino que verbalizan a veces pidiendo ayuda, ¿no? Pidiendo ayuda para que la psiquiatra le diga, oye, no te preocupes, que te vamos a ayudar, que esto tiene solución y que la vida es muy larga y que tiene muchas puertas abiertas para ti. Yo no sé si lo verbalizan esperando que un psiquiatra o un psicólogo les diga esto, o lo verbalizan esperando que como familia les demos un abrazo y digamos, venga chaval, vamos todos hacia adelante, que la vida es así. Bueno. Es un poco lo que tenemos que tener muy claro, ¿no? Todos, insisto, o sea, pensar en la muerte como una solución, como una huida ante un dolor emocional, es un mecanismo de supervivencia como especie. Sí. En los momentos difíciles, pues pensar, me bajo del carro y me voy, pues es natural que todos tengamos ese pensamiento en la cabeza. Pero fíjese, Otra cosa es que hayamos aprendido que como especie solo vamos a sobrevivir y a sobrellevar las adversidades cuando hacemos entre todos una unidad y luchamos entre todos y entre todos tiramos hacia adelante. Entonces, lo que estamos viendo un poquito, la gente joven está diciendo esto, no puedo. Es que yo no puedo, y es normal, es que solos no podemos, porque la que tenemos encima es muy grande. Está pidiendo auxilio y a veces pide ese abrazo, como decía Siria, pide ese cariño, porque a lo mejor a veces el padre, la madre, los hermanos dicen, oye, no te quejes que bastantes problemas tengo yo, rememos todos, que también todos tenemos problemas, y los amigos le deben decir lo mismo. Lo que pasa que como en todo, hay gente más fuerte y gente menos fuerte, ¿no? Y es cierto que los mecanismos clásicos un poquito de poder unirnos y disfrutar y olvidarnos de los momentos difíciles, pues sí que se han ido parando, ¿no? Y ya no solo por la pandemia, que evidentemente ha sido brutal el aislamiento social que ha generado. Sí. Es que como sociedad hemos construido un modelo muy centrado en uno mismo y con pocos elementos de cohesión como grupo. Justo ayer aquí en el Hospital Clínico tuvimos el Summer School, que son las formas que hacemos cada verano de concienciación y divulgación de la ciencia. Sí. Ayer estuvo centrado a petición de los colegios en el impacto de la pandemia en los adolescentes, y todos los colegios que vinieron de primaria y de secundaria insistían en lo mismo, en que lo que están viendo no es un problema solo de ahora, sino lo que estamos viendo es una tendencia. Y todos, porque hicimos una mesa redonda y hablamos entre la comunidad educativa y sanidad, todos mencionábamos lo mismo. En los últimos años en la ciudad de Barcelona, cada vez tenemos menos ocio recreativo grupal. Cada vez los institutos ofrecen menos extraescolares porque los chavales nos apuntan, o porque son precios muy caros, o porque no se les puede llevar, o porque por múltiples factores. Y quizás, y de hecho hay un proyecto que está ahí en marcha desde hace tiempo, que se llama la Comunidad 365, que es intentar volver a generar espacios de ocio compartido entre todos, dentro de aquí de la ciudad. Insisto, es un problema que viene de largo y que el COVID solo ha empeorado lo que ya había, y ahora nos toca un poquito pues pensar en estrategias de resistencia. Solo hay que ir a la hemeroteca del periódico para leer a la doctora Iria Méndez, que ya alertaba de que se habían doblado las cifras de conductas suicidas o para suicidas entre adolescentes, es decir, que ya estábamos en esta dinámica. Claro, yo imagino, voy con la doctora Varas, Laura, que también lógicamente los jóvenes pues se vieron 3 meses encerrados en casa, 3 meses ahí confinados, después con las mascarillas, sin ese contacto que a esas edades, ¿no? de jugar, de acariciar, de descubrir muchas cosas, pues no han podido. O sea, si hay una problemática, eso lo agrava, qué duda cabe. Estamos viviendo algo que nadie había vivido
vivido desde la Guerra Civil Española, por poner un dato, ¿no? ¿Eso también ha agravado los problemas de trastornos alimentarios, toda la problemática, o también es algo que se viene acrecentando año a año independientemente de la pandemia, doctora? Sí, pues estoy de acuerdo con Iria en que también los trastornos de conducta alimentaria también es una patología que también ha tenido esa tendencia de evolución en los últimos años. Pero sí que ha habido una incidencia mucho más alta a raíz de la pandemia. Casi que ha duplicado nuestra población, se ha duplicado, ¿no? en el centro donde yo trabajo, y sobre todo hay otra cosa que también es importante, que ha disminuido la edad de inicio del propio trastorno. Antes se situaba alrededor de los 14 años y ahora ya empezamos a ver en estos 2 años y con cierto tiempo anteriormente también, niños que a partir de los 11 años empiezan a desarrollar ya alteraciones de la conducta alimentaria bastante severas y que se van desarrollando hasta conformar el trastorno de conducta alimentaria en sí mismo. 11 años. Cuando a mí siempre me han dicho que además a veces es muy complicado tratar a tiempo u observar a tiempo que hay un problema de trastorno alimentario. En una niña de 11 años, digo niña porque seguramente hay más niñas que niños, pero también hay niños, no será fácil descubrir que una niña o un niño de 11 años tiene un problema de anorexia nerviosa, de bulimia nerviosa, de trastorno alimentario compulsivo. No va a ser fácil, ¿no? No es fácil, no. Sobre todo porque coincide el inicio con una etapa evolutiva, sobre todo en las niñas también, ¿no? Las niñas en las que hay un cambio a nivel físico, un cambio al nivel de percepción del cuerpo, en el que la percepción para poder asemejarse o gustar un poco al medio, pues pasa por tener una imagen corporal. Entonces, pues hay pequeñas conductas que pueden ser totalmente normales en cualquier adolescente. Lo que ocurre es que el paso de esa normalidad a el trastorno o a lo que es patológico, pues es cuando ya se vuelve algo obsesivo, se vuelve el centro de la vida de estos chicos, cuando se produce ese aislamiento, ¿no? También social del que hablaba Iria, y empieza a haber pues conductas mucho más ritualizadas con la comida. Ahí también aparecen conductas de alteración a niveles también comportamentales, problemas emocionales. Entonces, pues sí que hay una línea fina y que la pandemia ha hecho, en cierto modo, esos 3 meses de ingreso que los padres puedan observarlas con más claridad. Porque al poco... Perdona, desde el hospital de día alimentario que está saliendo. Bueno, es lo que ocurre cuando uno está trabajando. No pasa absolutamente nada. Laura, doctora Varas, yo entiendo que esas chicas que han tenido que volver a clase, muchas de ellas durante mucho tiempo de manera telemática, pues han tenido que mostrar su cara, ¿no? No sé si luego la mascarilla lo ha podido... se han tenido que quitar la mascarilla. Es decir, esa presencia más pública del sistema telemático que hemos vivido a través por la pandemia para poder acudir a clase a estas edades, ha podido perjudicar también esa exposición, si me permiten el término, durante más horas con muchos compañeros que te podían estar mirando permanentemente. Eso también ha afectado a más personas a tener estos problemas de trastornos alimentarios. No creo que esto haya sido un exponente en el tema del trastorno de conducta alimentaria. Es más, creo que incluso eso ha podido ser una manera de ocultar, ¿no? En cierta manera, bueno, pues ese descenso de peso, ese aislamiento, porque de por sí era algo que estaba como permitido, ¿no? Durante este tiempo. Nadie te obligaba a tener relaciones sociales porque no estaba permitido. Entonces quizá eso haya ido
paradójicamente a favor del desarrollo, ¿no?, de estas conductas. Esa visita de esa niña, de ese niño al psiquiatra que le llevan los padres porque están notando que algo no va bien, a pesar de que sea difícil. ¿Qué le ha de preguntar el psiquiatra a los padres para intentar conseguir un buen diagnóstico y lo más rápidamente posible, Laura? Bueno, casi que muchos padres ya te vienen con los síntomas sobre la mesa. Hay poco que preguntar. Ellos ya vienen con mi hijo o mi hija esconde la comida, cada vez retiran más alimentos de su dieta habitual, las cantidades son menos, hemos encontrado mucha comida acumulada en su armario. Entonces prácticamente ellos te vienen con los síntomas descritos y te dicen también, bueno, que además ha habido una pérdida de peso significativa pues en los 2, 3, 4 meses anteriores. También es cierto, por lo menos así lo observamos nosotros, en que antes de llegar al psiquiatra, bueno, pues los padres tratan de buscar otras explicaciones a lo que le ocurre a su hijo, en alteraciones digestivas, fundamentalmente alteraciones digestivas, ¿no? Cuando ya toda esa parte está descartada y hay algún médico digestivo que le dice, creo que su hija lo que tiene es un trastorno de conducta alimentaria, entonces son cuando ellos dan el paso y acuden a nosotros. Pero ya digo que casi la mayoría vienen con un elenco de síntomas sobre la mesa. Entonces es fácil en ese sentido. Son los niños los que no se hablan tan claramente. Puede haber problemas en clase, puede haber bullying, puede haber problemas escolares, puede haber problemas del chico o la chica que me gusta, que no me hace caso. ¿Todo eso puede influir, doctora? Puede influir. Digamos que normalmente eso puede ser el factor precipitante, ¿no? A que un chico que tiene esos pensamientos en su cabeza, pues decida llevar al acto el empezar a restringir o empezar a vomitar o empezar a llevar una serie de conductas. Entonces estos factores precipitan esta situación que de base ya estaba interiorizada en el chico, por decirlo de alguna forma. Aquí es un punto donde se cruzan las especialidades de la doctora Méndez y la doctora Varas, ¿no? Porque en el fondo iría no es más que una autolesión a tu cuerpo, es decir, el vomitar, el adelgazar, el no verte bien, el no estar a gusto con tu cuerpo es una actitud que puede llegar a ser muy grave. La anorexia puede llegar a ser fatal, como todos sabemos. ¿Eso se puede entroncar también en las autolesiones futuras y en las ideas suicidas futuras? Sí, nosotros trabajamos con el modelo de la terapia dialéctico-conductual de Marshall Linehan, que sí que contextualiza dentro de lo que se llama disregulación emocional, que es eso, pues son emociones muy al rojo vivo, ¿no? Las emociones la piel de cebolla, o sea, pues unos momentos de la vida donde estamos muy sensitivos. Cuando es habitual que para intentar un poco eliminar este dolor emocional que es muy intenso, lo saquemos fuera, bien con las conductas restrictivas alimentarias o los atracones, bien con el consumo de tóxicos, bien con las conductas sexuales muy promiscuas, o bien ya en estadios un poquito mayores con autolesiones, y ya los pensamientos estos de muerte, ideas suicidas. Y luego, pues claro, si esto se persiste en el tiempo, pues llegaríamos ya a configurar lo que sería el trastorno alimentario propio o lo que sería ya pues un cuadro depresivo o un cuadro afectivo. Hablamos de a partir de los 11 años, doctora Varas. ¿Qué soluciones ve usted para que esto en algún momento se detenga, la progresión de la que estamos hablando, que podamos tener una sociedad juvenil, adolescente, sana? Estamos en un país magnífico que tiene, bueno, ahora estamos en pandemia, pero que luego tendremos un futuro fantástico, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a eso? Bueno, soluciones, es verdad que a nivel cultural, pues el éxito, ¿no? Pues está muy puesto en llegar a la perfección y bueno, y la perfección está situada a nivel externo, pues en tu figura.
Entonces creo que tiene que cambiar en cierta manera a nivel cultural la percepción de lo que es llegar a conseguir el éxito. Después claramente también a nivel familiar o a nivel de individual, pues conocerse cada vez más, o sea, ayudar al chico a conocerse más a sí mismo y ayudarlo también pues a poder sacar adelante pues todo aquello que es positivo, quererse a sí mismo. Yo creo que tienen tanto sentimiento de soledad y tanto sentimiento de que deben ser más de lo que son, aspirar a ser más, que necesitan encontrarlos en alguna manera. Entonces yo creo que es un reto tanto por parte de la sociedad como a nivel, como por parte también a nivel familiar, ¿no? La familia también creo que es un punto de sostén importante para intentar evitar o mejorar este tipo de trastornos. Buena pregunta, ¿qué es el éxito? Es una pregunta muy complicada de responder, porque uno es alto o es bajo, o es gordo o es delgado, tiene ojos azules, ojos marrones, es rubio o no, y eso no es... eso es genética, es decir, nadie ha hecho nada por ser así, ¿no? O sea que eso habría que también ponerlo en valor. Por cierto, terminamos, doctora Méndez, todo esto que estamos viendo de los chicos que acaban la selectividad y están haciendo estos viajes de fin de curso, es normal, ¿no? Evidentemente, ahí nos cogéis un poco a los tres que estamos en estos momentos en pantalla con el alma partida, porque como médicos, epidemiólogos, tenemos que recordar que estamos en una situación de pandemia y que evidentemente pues tenemos que ser cautelosos y que necesitan estar en cuarentena estos niños. Pero al mismo tiempo yo esta tarde, pues como psiquiatra infantil y como madre, pensaba... Hostia, pobres chavales, ¿no? Claro. O sea, que ahora que por fin han conseguido un momento de ocio compartido, que es lo que estamos predicando, que es imprescindible para salir del pozo, pues hayan tenido la mala suerte de contagiarse, pues qué mala suerte. Pero bueno, aquí trabajamos mucho en esta idea de aceptación radical. A veces las cosas pasan así y hay que tirar hacia adelante y entre todos podemos tirar. Pero no hay que llamarles, no hay que señalarles con el dedo. Ahora son los jóvenes los responsables de que vayan aumentando los ratios. No, todos hemos sido jóvenes y todos en algún momento hemos podido hacer esos viajes. Lo que ocurre es que es imprescindible ser joven y vivir para tener la bolsa bien llena de experiencias positivas. La juventud, aquel de que es una enfermedad que se cura con los años. Ojalá no se curara nunca y seguiríamos siendo jóvenes. Laura Varas, Iria Méndez, doctoras, un placer enorme haberlas tenido con nosotros. Muchísimas gracias y espero volver a saludarlas en cualquier otro momento. De acuerdo, gracias. Gracias. Un abrazo, doctoras, muy amables. Nosotros seguimos Psiquiatría Today, este tiempo de Adamed Laboratorios. Vamos con la agenda. Miren, en esta parte final del programa, como siempre, hablamos de los acontecimientos que van a venir, futuros, inmediatos, y hoy vamos a saludar al doctor Narcís Cardoner Álvarez, es psiquiatra, es presidente de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental. El doctor Cardoner es psiquiatra en el Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell, es profesor asociado de psiquiatría en la Universidad Autónoma de Barcelona, también es coordinador del Observatorio de Salud Mental Comunitaria de Cataluña y presidente, como les decía, de la Sociedad Catalana de Psiquiatría y Salud Mental. Doctor Cardoner, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy bienvenido, Narcís. Bueno, el 16 y 17 de septiembre tenemos un reto. Tienen ustedes un reto, porque así se llama, el reto de la prevención. Es miembro del comité organizador, además de todo lo que ya les he dicho, el doctor Cardoner, del Simposio Internacional sobre Controversias en Psiquiatría. Este año 28ª edición. ¿Ni la pandemia les ha parado o sí? Bueno, la pandemia a todos nos ha hecho algo, ¿no? Sí, seguro. Nos ha ralentizado un poquito, pero no hemos querido parar en ningún momento. Y aunque hemos tenido que posponer, hemos tenido que retrasar, porque habitualmente la época en la que habitualmente celebramos este congreso era la primavera, pues bueno, sí. hemos desplazado al otoño. Bueno. Pero bien, con toda la energía y con todas las ganas de seguir haciéndolo como lo hemos hecho cada año. Bueno, a ver, como decías, 28 años ya de controversias. Hace nada celebramos los 25.
Sí. Y bueno, y queremos seguir hasta llegar a los 50 o los 60 o los 100, no sé. En 28 han cambiado mucho las controversias que habían a finales del siglo pasado con las controversias que tenemos ahora en este año 21, ¿han cambiado? Han cambiado las controversias que tenemos en psiquiatría. Yo creo que psiquiatría es una disciplina que siempre se considera controvertida. Siempre hay aspectos que podemos discutir y tenemos múltiples formas de verla, múltiples formas de aproximarnos a ella. Es cierto que como una de las pocas especialidades médicas que actualmente no tenemos prácticamente nada que objetiva aquello que tratamos, que haya controversias es algo inherente, ¿no? Es intrínseco a la psiquiatría. Probablemente 10 psiquiatras pueden ver 12 enfermedades diferentes. A lo mejor exagero, ¿no? Pero sí que es verdad que la controversia forma parte de nuestra profesión, de nuestra especialidad, y además eso lo hace tan atractiva, lo hace tan sumamente atractiva porque tenemos tanto por recorrer, tenemos tanto por investigar, tenemos tanto por descubrir, que eso es algo que yo creo que a mí me fascinó. Yo creo que yo fui psiquiatra por esa esencia, ¿no?, de controvertida de la especialidad. No, es apasionante. Y hoy mismo hemos hablado de la posibilidad de poder prevenir que una chica a los 11 años no tenga anorexia, cómo poder verlo, ¿no? Que una persona con una enfermedad grave pues pueda entrar en una comunidad donde le puedan atender mejor. El reto de la prevención sigue siendo lo más importante, ¿no? El diagnóstico precoz, el tratar de prevenir, cuanto antes mejor, cuanto antes podremos atender mejor a ese paciente, ¿no, doctor Cardoné? Es así. Para muchos, yo creo que para muchos de nuestros compañeros, nuestras compañeras, lo de la prevención es una quimera. Es decir, ¿cómo vamos a prevenir algo que realmente no conocemos la esencia, no conocemos la etiología básica de esos trastornos? Pero no, yo creo que cada vez tenemos más evidencias de que la prevención es esencial, ¿no? Y establecer programas de prevención, tanto primarias como programas de prevención secundaria o terciaria, es algo que es una asignatura esencial, ¿no?, y pendiente en muchos ámbitos, ¿no?, de la psiquiatría. Y en ese aspecto es importante, ¿no?, poder transmitir esa idea de que desde la psiquiatría se pueden realizar y establecer programas que puedan reducir riesgos y, por tanto, reducir el impacto de trastornos que además, bueno, habéis estado hablando de jóvenes, y es algo esencial tener en cuenta que la mayor parte de trastornos psiquiátricos se inician en ese periodo. Por tanto, poder establecer programas que intenten reducir ese riesgo es algo esencial. Y eso es de lo que queremos hablar. Queremos hablar y que podemos transmitir de alguna forma el estado del arte en ese ámbito, ¿no? Queremos hablar de todos los programas, de todas las posibilidades que existen, de qué conocemos sobre la prevención en diferentes ámbitos de la psiquiatría. Y no queremos, o intentamos, como siempre en controversias, no dejarnos nada, por lo menos nada que consideremos que sea relevante. Hablar de jóvenes es hablar de futuro, qué duda cabe. Lo que va a haber es discusión, lo que va a haber es debate, que eso qué duda cabe que enriquece el producto. Hablamos de un simposium cuyo objetivo ha sido desde sus inicios ofrecer eventos monotemáticos anuales de altísimo nivel científico. Me dicen que actualmente el simposium es un referente internacional, el doctor Cardoné, que cuenta con participantes de todo el mundo, con mención especial para los numerosos asistentes que regularmente vienen de Australia y Nueva Zelanda. Ahí es nada. Es cierto, o sea, yo aquí no puedo ser para nada imparcial. O sea, es real, es lo que hay. Que el simposio de controversias es uno de los simposios de más calidad que se realizan en nuestro país. Y yo creo que algo objetivo es a la gente que atrae. Hemos tenido participantes de todo el mundo. Y sí es cierto, como anécdota, la idea esta de que vienen siempre un grupo muy nutrido de las antípodas, ¿no? Y vienen regularmente. Es como, bueno, mira, el año pasado fue una excepción, que tuvimos que hacer el congreso online, pero aún así siguieron habiendo participantes de Australia y Nueva Zelanda. O sea que realmente yo creo que el hecho
de que atraiga tantos participantes extranjeros, yo creo que es un reflejo clarísimo de la calidad, ¿no? de lo que ofrecemos, ¿no? de un poco de todo este trabajo que significa ir seleccionando, creemos, aquellos ponentes o aquellas ponentes que mejor pueden transmitir el estado del conocimiento en diferentes ámbitos, ¿no? de la psiquiatría. Este año yo creo que es un reto porque vamos hablando de prevención. Y hablar de prevención, como has comentado al principio, siempre es un reto que tenemos pendiente. Es un simposio de excelencia, que duda cabe, 16 y 17 de septiembre. Por lo que dice, doctor, entiendo que va a ser presencial. Vamos a al menos a intentarlo. Vamos a utilizar el término híbrido. Híbrido, muy bien. Se está poniendo de moda, pero nuestra intención es que sea presencial. Yo creo que necesitamos, sí. La mayor parte de profesionales que estamos trabajando en salud mental necesitamos volver a socializar. Es algo que es esencial. Y yo creo que bueno, la pandemia siempre se dice, no, la pandemia ha traído cosas, ¿no? Bueno, es verdad que todos los eventos online es algo que ha traído la pandemia y es algo que nosotros ya veníamos haciendo hace tiempo, quizá exageré un poquito, ¿no? Pero nosotros ya inventamos la idea de que paralelamente al evento presencial, nosotros ya desde hace muchos años estamos haciendo una retransmisión en streaming de las actividades del simposio para poder llegar, pues bueno, a aquellas personas que no pueden estar presencialmente en Barcelona. Y bueno, y para nosotros no es un gran cambio, un gran reto, ¿no? El hecho de que este año pues vamos a continuar con un modelo que nosotros ya iniciamos prepandémicamente, ¿no? El hecho de tener a los ponentes y a los participantes de forma presencial, pero también poder retransmitir en streaming, en directo, todo lo que está ocurriendo, bueno, a aquellos participantes que por las razones que sean no pueden venir a Barcelona. El híbrido es lo que va a quedarse, qué duda cabe, porque necesitamos abrazarnos, todavía no podemos, pero fíjese, qué regalo es poderte dar un abrazo. Yo creo que abrazarnos es esencial, tenemos que abrazarnos, tocarnos, vernos mirarnos a la cara, eso es algo que no necesitamos. Lo que pasa que es ahora, cuando no puedes hacerlo, cuando te das cuenta de lo importante que es. Exacto, es algo una cosa tan obvia, ¿no? Sí, que claro. formaba parte de nuestra vida, nos tocábamos, nos abrazábamos, nos damos las manos, y ahora de repente de repente eso está proscrito y bueno, pues ahora necesitamos recuperarlo y ya. Por eso la parte presencial creo que para nosotros es algo que queremos recuperar y conservar. No, y además como personal sanitario estaréis todos vacunados con todas las dosis completas, con lo cual no habrá ningún problema. Será 16 y 17 de septiembre, que me dicen mis compañeros que efectivamente desde el punto de vista meteorológico todavía es verano, Todavía es verano hasta el 21 de septiembre. Tenemos una ciudad tan fantástica que podrán disfrutar la gente que venga aquí, aparte de la ciencia, de un clima fabuloso, de una gastronomía que estará renaciendo, que también tenemos que reivindicarla, de playas quien no conozca Barcelona, pues mira, tiene un motivo fantástico para conocerla ahora, ¿no? Dentro de poquísimos meses. En un minuto, doctor Cardonet, ¿cómo se pueden apuntar? ¿Cómo se pueden inscribir? ¿Cómo pueden venir? ¿Cómo pueden seguir en streaming el simposio? Cuéntenos. Tenemos una página web fantástica a la que todo el mundo se puede dirigir. Ahí está todo perfectamente detallado. Tenemos colaboradores que nos ayudan en algunas inscripciones. Por tanto, yo creo que ahora hay dos vías esenciales. La vía presencial, ya digo, yo soy un fan, ¿no? Yo insisto en que estar ahí presentes, aparte de esa necesidad que tenemos, ¿no? que hemos comentado antes, enriquece mucho, ¿no? Porque estableces pues tu networking, tu red de conocimientos y de contactos que es esencial y muchas veces te encuentras con personas con las que te has ido encontrando un año tras otro, y eso es por una parte la vía presencial, y tenemos la vía también en streaming, ¿no? También podemos invitar a la gente que no pueda, por lo que sea, llegar a Barcelona a inscribirse y verá como también la calidad, ¿no? Que eso lo ha traído también el maldito coronavirus, ¿no? La calidad del streaming se ha incrementado de una forma magnífica, ¿no? Y por tanto podrá asistir de una forma
no como el directo, pero casi. A todas las actividades. Bueno, pues digamos que hay una web que es controversiasbarcelona.org, y ahí van a tener toda la información. Y ahí toda la información, y si no, tenemos un equipo fantástico que va a responder a cualquier duda y cualquier posible controversia que tengan a la hora de inscribirse. El reto de la prevención, doctor Narcís Cardoner, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo y que vaya todo muy bien. Cuídese mucho. Muchísimas gracias por invitarnos y darnos este espacio. Gracias, doctor. La agenda, eso será 16 y 17 de septiembre. Si quieren que abordemos algunos temas, quieren darnos ideas y quieren contar lo que deseen, tienen un correo electrónico para preguntas, sugerencias, contacto@psiquiatriatoday.com. Nada más, agradecerles a todos ustedes el que nos hayan acompañado, que hayan compartido este tiempo de Psiquiatría Today, este espacio patrocinado por Adamed Laboratorios. Gracias y hasta el próximo podcast.